Aquí estamos de vuelta con el señor Félix de Sena, quien está ya dispuesto a informar a todos sobre lo que pasa en el mundo de los deportes en la era del COVID. Bueno, hoy es un día especial, un día de celebración para nosotros los dominicanos. 23 de septiembre del año 1956 debutó Osvaldo Virgil en el béisbol de Grandes Ligas. El orégano. El orégano, 812 peloteros, 811 después de él abrir esa puerta por la cual han entrado 811 dominicanos y no ha dado la gloria, le ha dado riqueza, le ha dado reconocimiento al país, pero gracias a que un hombre como él abrió esa primera puerta y le enseñó al mundo que un nativo de esta pequeña isla podía jugar Grandes Ligas. Y lo hizo Virgil, y lo hizo, yo creo que el mejor hombre. Yo creo que en eso los norteamericanos han sido precisos. Cuando usted se pregunta, ¿cuántos peloteros negros tenía la Liga Negra? Muchísimos. Mejores que Jackie Robinson. Caterva, como dicen en el Cibao. Ahora, ¿quién estaba preparado para resistir lo que Jackie Robinson preparó? Solo Jackie Robinson. Se buscó el hombre ideal para resistir eso. Quien conoce la buena hombría de Osvaldo Virgil sabe que Osvaldo Virgil fue preciso. Osvaldo Virgil resistió muchísimas discriminaciones, resistió muchísimas cosas, llegó a Grandes Ligas, se mantuvo en Grandes Ligas, luego fue coach y llegó hasta ser manager interino en una ocasión con Dick Williams. Porque si tú hubiese puesto a un hombre como Rico Carty, con ese tipo de actitud de Rico, no hubiese aguantado todo ese tipo de cosas que eventualmente aguantó Osvaldo Virgil cuando debutó en Grandes Ligas. Entonces, Félix, sí. ¿Hasta qué periodo llegó todo este tipo de acoso agudo que hubo en Grandes Ligas contra peloteros latinos y de color? Mira, eso bien entrado la década de los 60, porque hasta que no se aprobaron las leyes que terminaron de desmontar la discriminación en el sur de Estados Unidos, los peloteros latinos sufrían las mismas consecuencias que los afroamericanos. O sea, tú hablas con Felipe, tú hablas con Juan Marichal y te dice, nosotros teníamos que hospedarnos en otros hoteles distintos a nuestros compañeros, nos hospedábamos los latinos, teníamos que ir a restaurantes distintos, en algunos casos teníamos que comer afuera, porque nos sacaban las comidas para que nosotros comiéramos fuera durante toda esa década de los 60, parte de la década de los 60. Ustedes recuerdan, mire, Martin Luther King fue asesinado en el 68. O sea, Martin Luther King fue asesinado en el 68. Y los derechos civiles no fue hasta el 64 cuando en el gobierno de Lyndon B. Johnson se aprobaron el desmonte de casi todas las leyes que justificaban legalmente todo ese tipo de discriminación. Pero eso continuó, eso lo que hizo fue que se escondió un poquito, pero estados del sur de Estados Unidos siguieron aplicándola, porque el gobernador Wallace de Alabama, al quien le dieron un tiro, se negaba a recibir los estudiantes y convocaba hasta la guardia para evitar que los estudiantes entraran, y hubo la necesidad de mandar a esos estudiantes a algunas universidades con el ejército de ese país, el ejército de Estados Unidos, para que pudieran recibir esos estudiantes. O sea, todo ese proceso lo estamos viendo todavía en la actualidad, con la cantidad de afroamericanos que mueren, porque el racismo se esconde, pero no se elimina, porque los racistas siguen creando hijos racistas y nietos racistas, y eso continúa por décadas. Es muy difícil la integración en este tipo de sociedad, y yo le he puesto el ejemplo en más de una ocasión. No hay negro que tenga abuelos ricos. Eso le indica a ustedes cómo se formaron, la educación que tenían, la discriminación que había contra ellos en todos los renglones de la sociedad. La cosa que no han podido se han disimulado mucho, Félix, porque Norteamérica tuvo un presidente de color. Claro, pero eso fue una muestra de enseñarle al mundo eso. Pero fíjense cómo la policía sigue con la misma actitud de el negro es sospechoso. 11 de la noche, caminando por una acera, ese negro es sospechoso. Y de hecho lo han matado por sospecha.
Y lo paran. No porque lo hayan hecho, lo paran y lo han matado por sospecha. ¿Qué usted busca por aquí? Sí. Esa es la pregunta. Sí, ¿qué usted busca por aquí? No hay que hacer usted con una caperuza puesta. Ah, porque usted es ladrón, pero yo no tengo nada. No, usted va a robar por aquí, por eso que usted está. Está ocultando el rostro. Sí, eso es terrible lo que ellos han tenido que pasar y pasa. Entonces, pero uno aprecia algo y es bueno que le demos valor a esto. Cuando usted busca la lista de los clubes exclusivos, cuando digo clubes me refiero a hombres con más de 500 horrones, a jugadores con más de 3,000 hits, y tú te sorprendes de decir, pero ¿cuántos jugadores que debutaron después de Jackie Robinson están en esa lista? La mayoría, o sea, la mayoría de los jugadores que han disparado 3,000 hits y de los bateadores que han dado más de 500 horrones son afroamericanos o latinos. Y eso te indica a ti que esa represa que teníamos cuando la abrieron, le demostramos al mundo que jugamos igual o mejor que ellos su deporte. Y una muestra clara lo vemos en cuántos jugadores han disparado 600 horrones en las grandes ligas. De memoria. Barry Bonds, Hank Aaron, dos negros. Willie May. Babe Ruth, 714, blanco. Alex Rodríguez, 696, latino. Albert Pujols, 662, dominicano, latino. Willie May, negro. Ken Griffey Jr., negro. Tomamos la lista. Sammy Sosa, negro. Jim Thome, blanco. Fíjense que solo de hombres de más de 600 roles, solo hay 2 blancos. Solo hay 2 blancos. O sea, entonces tú dices, pero la estadística la están llevando desde 1920 con los cuadrangulares, 18 o 20, porque Babe Ruth jugó desde la década a mediados a principios del siglo pasado y terminó de jugar a finales, a mediados de los 30, y es el único que está en esa lista. Entonces tú dices, ¿y si los negros? Por eso que tú no, cuando tú hablas de grandes ligas y hablas de los 20 y de los 30, te dices, yo no le doy tanto valor a esa liga porque todavía no permitían negros ni latinos. O sea, la liga competitiva, esa liga que Juan Marichal dominó en la década de los 60, esa liga que Pedro Martínez dominó entre el 98 y el 2004, era la liga completa con todos los latinos buenos, con todos los negros buenos, con todos los blancos buenos. O sea, no había nadie fuera, y no blancos y asiáticos. Además, asiáticos. O sea, hoy en día Grandes Ligas tiene el 36-37% de jugadores nacidos fuera de Estados Unidos. Pero Félix, fuera, sí. Félix, hay una situación, está bien. Ya hicimos entre blancos, latinos y negros. Y entre latinos y negros, ¿cuál es la preponderancia? Bueno, ya hay más latinos que negros. Porque ha pasado algo doloroso, Cuba, en Estados Unidos. Miren, los negros llegaron a ser en un momento el 30% de los peloteros de Grandes Ligas. Hoy apenas son el 7%. Y ustedes se preguntan, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas. La primera de ellas es, se acabaron los lugares de práctica del béisbol. Se dirá, ¿cómo se dice? No hay play, no hay campos. Porque no... en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la escuela Jackie Robinson no tiene play. Tuvieron que hacerle uno en grama sintética, medio terreno de juego. Medio. Y lo hizo un ex compañero de Jackie Robinson porque le daba vergüenza que una... Además, no hay dónde hacerlo. Pero además viene la otra. Aquí en la ciudad de Santo Domingo va a pasar, y está pasando eso ahora mismo. Cada vez hay menos lugares para la práctica del béisbol. Pero hay un detalle, Félix. Algunos colegios dominicanos tienen canchas de fútbol, pero no tienen cancha de béisbol. Tienen cancha de basquetbol, pero no tienen cancha de béisbol. Porque necesita menos terreno, Cordero. Necesita menos terreno. Pero además viene el otro inconveniente. El béisbol es un deporte complicado. Y el padre le pasa el juego al hijo. ¿Cómo le pasa el juego al hijo? Se pone a parar un día con él. Le empieza a tirar la pelotica.
pero las sociedades monoparentales norteamericanas y de hijos sin padres, que se da mucho en la población afroamericana, hace que el muchacho solo se forme en los deportes que tiene después de la escuela. ¿Cómo así? En las escuelas norteamericanas hay lo que se llama el Boy Club, que es un club para que las madres recojan los muchachos a las 5 o 6 de la tarde. Él sale de la escuela a las 3, pero en ese lugar lo que él juega basquetbol. Es lo que juega basquetbol. En ese lugar, o lucha olímpica, hace distintas actividades que le permiten un techado. No así el béisbol. El béisbol necesita muchas cosas para la práctica. Y eso ha hecho que la población más vulnerable, que es la afroamericana, usted dirá, pero ellos juegan fútbol. Sí, pero la práctica del fútbol es distinta. Porque la práctica del fútbol lo puede hacer medio terreno. O sea, pero no solamente eso, sino que necesita un solo balón. Pelota. No, una sola pelota, no necesita bate, no necesita guante, no necesita nada de eso. No necesita nada de eso. Nada de eso. De señalar. Es más Claro. económico. O sea, tú ahora mismo llegas a una comunidad de Dajabón y les regala un balón de fútbol, una pelota de básquetbol y un balón de voleibol. Y eso le va a durar años eventualmente a esa población. Sin embargo, hoy tú les regalas una docena de pelotas y puede ser que no lleguen al final de la semana que viene. Esa docena de pelotas se pierde. No, un equipo de pelota es muy caro. Todos esos guantes, todos esos bates, todas esas cosas, toda esa indumentaria. Y sobre todo que el joven de hoy no tiene lo que en un grupo de jóvenes del ayer tenían. No vamos a decir teníamos. Y es que hacíamos de tripa corazones. O sea, ¿quién sabe forrar pelota? Bueno, fulano forra pelota. José Guillermo era experto forrando pelota. Óigame, había que ir porque los colmados antes vendían tape. Entonces tú ibas al colmado, no había que ir a la ferretería. Y uno decía, búscate un tape rojo. No busques tape verde porque la pelota después no la encontramos. Era tape amarillo o rojo. Era tape amarillo o rojo para la pelota. Félix, y el reuso de los bates. Yo recuerdo que nosotros comprábamos en el área del Estadio Cibao, la ciudad deportiva, conseguíamos los bates rotos del equipo de las Águilas. Los comprábamos a precios bajitos, los puntillábamos y luego le poníamos el tape. Y con esos bates jugábamos nosotros los circuitos juveniles. Óigame bien, cuando uno jugaba pelota en Cuba, que el bate estaba roto antes de que llegaran los bates de aluminio y que alguien se llevaba un bate de aluminio a la práctica, ese bate había que, solo se botaba. Yo no creo, porque a veces se rompían en dos y lo arreglaban. Se rompían en dos los bates y lo arreglaban como quiera. Y esos tigres te decían, pon el sello para atrás para que no se rompa. Óigame, sí. Óigame bien, el que bateaba con un sello para adelante y rompía la pelota jamás lo volvían a llevar ese play. Entonces, pero había gente que no lo ponían a jugar porque era de que alitraneado, daba unos faos que después había que ir a buscar la pelota y uno no lo encontraba. Eso era antes, señores. Hoy en día... No, y se hacían trocha. No, solo se hacían trocha. Esa trocha de catcher se hacían con lona. Un dato. Sí, en Santiago había un señor que era famoso en las inmediaciones del Mercado Modelo cuando estaba en la Calle del Sol. Las trochas de Pedro Sánchez en Santiago eran famosas. Eran hechas de cuero y cosidas con una especie de agujón que ellos hacían también, creo que con flejes y cosas de esas. Y esas trochas eran famosas. Eran mayormente los trochines de primera y la trocha del catcher. Pero yo la del catcher la recuerdo, José Guillermo, en lona, verla completita, en una lona, de esas lonas grandes, que la hacían bien, que eran lonas de esas que estaban los camiones. Sí, pero no de la plástica que hay hoy, sino de la que eran de tela, una tela fuerte. Un dato, Félix, para el pitcher juvenil o interbarrial de esa época, tirar una curva con una bola forrada de tape era difícil porque la bola original, la Wilson,
McGregor de Spalding. Por la costura, tú la pones aquí en el dedo y puedes rotarla. Pero con la de Tapie es muy difícil. El que curveaba la bola forrada de Tapie era un pichote. Pero yo recuerdo, sí. También el que paraba el play de lo de antes podía parar en cualquier play del mundo, porque eran play con terrenos irregulares. Eso sí que se recibían golpes también, porque la bola permanentemente dando mal bound. También había reglas que existían. Por ejemplo, en los plays que tenía la UAS, que luego construyeron instalaciones en la UAS. Yo recuerdo, yo era catcher, y entonces si la pelota con hombre en base no te daba en la mascota, no podía avanzar el corredor. Entonces tú como catcher, de que la pelota estaba fuera de la zona, tú no le metías. Y yo recuerdo, sí, pero yo nunca me voy a olvidar, un día fue el Mariscal La Antigua, y yo estaba jugando en ese play, y él me dijo, mi hijo, métele como quiera, porque después tú vas a jugar en un play que tenga basket top y no le va a meter a la pelota, a la mano. Porque no va a estar. Consejo. Sí, qué buen así consejo. mismo, porque él me decía, después tú no le vas a meter la mano. Y me pasó. Pierde el instinto. Me pasó. Pierde el instinto. Pierde el instinto. Y te convierte en un receptor. En Gary Sánchez. Con Gary Sánchez. Un Gary Sánchez. No, estamos relajando, señores. Pero entonces eso lleva el béisbol, pero nosotros los latinos hemos compensado en Estados Unidos la ausencia del negro. ¿Por qué? ¿Qué es la importancia del latino? Las posiciones donde se requiere habilidad atlética. Usted dirá, pero los blancos son atléticos. No, señor. O sea, la fibra del jugador blanco es distinta a la del negro. Claramente, eso está definido, eso no es de que invento. O sea, el jugador negro es más ágil, más rápido que el blanco. Tiene más agilidad que el blanco. Pero el latino por igual. Entonces, el latino, ¿qué hicieron los equipos de Estados Unidos cuando vieron la ausencia del jugador negro, que se estaban yendo a jugar baloncesto y fútbol americano? Vinieron a América Latina a buscar las 3 posiciones donde se requiere que el jugador sea atlético. Shortstop, segunda base y center field. Entonces comenzamos a llenar ese hueco que el negro abandonó. Entonces vinieron aquí. ¿Qué es lo otro que nosotros hemos sustituido? Los pitchers. Como hay tantos brazos sanos en esta zona, han aparecido muchísimos muchachos que tiran 100 millas, 98, 97. Entonces, eso también es lo que ellos han venido a buscar a América Latina y lo hemos llenado, porque cuando tú buscas que el 12% de los jugadores de Grandes Ligas son dominicanos, que el 6% son venezolanos, cuántos son boricuas, cuántos ya hay mexicanos, cuántos hay coreanos, o sea, todo eso. Pero fíjense que de esos países, por lo regular, no se encuentran jugadores atléticos para jugar en el medio del infield. No, porque tú no vas a encontrar en el medio del infield a ningún asiático que tenga la habilidad de Fernando Tatis, que pueda tener esas agilidades. Tú no lo vas a encontrar. Ahora que tú hablas de asiático, yo noto que casi la mayoría de los lanzadores que son de origen asiático no hablan nada del idioma inglés y tienen que entonces llevarle un traductor al pitcher cuando el dirigente entra o cuando alguien va a conversar con ellos. Sí, pero es una debilidad. Es una debilidad. Sí, pero ya el pelotero latino logró lo mismo. Ahora mismo cada equipo está obligado a tener un traductor en español. Cada equipo está obligado a tener un traductor de español a inglés. Pero sí. No entran cuando el lanzador, cuando entra el... Porque ese muchacho ya habla algo y además hay una situación, Cordero, y es Bartolo Colón no habla inglés. No habla inglés. Cuando Bartolo Colón jugaba con los Mets de Nueva York y subía al montículo el pitcher, bajaba un jugador del infield que hablaba inglés, que hablaba español, y le traducía lo que le estaba diciendo el pitching coach o el manager. Que eso se da con una frecuencia pasmosa. ¿El negro habla inglés? Perdón. El negro. Yo no sé, pero debe de hablar algo, pero es un primera base o un tercera, eso no tiene el problema. El problema está en el lanzador, que hay que hablarle algo. Pero por lo regular,
Si él no quiere llevarse el traductor, manda a buscar uno del infield. Por ejemplo, tú llegas y está en Cleveland y hay que hablar en inglés. Tú llamas a Lindor, ven. Sí. O llega a Chicago, llamas a Javier Baez, el boricua, y tú hablas con el jugador sin ninguna dificultad. Por eso es así. Esas son de las cosas que los latinos hemos tenido que luchar y vencer durante tanto tiempo en Estados Unidos, porque hoy en día ustedes encuentran que hay restaurantes de comida rápida, tú señalas que tú quieres el número 1. Yo le he dicho siempre un ejemplo. Yo tenía un amigo que fuimos a un restaurante chino una vez y él tenía un menú con el arroz con camarones. Y yo le he botado el papelito y no me mató, porque yo logré encontrar un menú y señalarle lo mismo. Pero, Feli, pero los que van de las escuelas dominicanas de béisbol, llevan lo elemental, tienen la base, ¿no? No, hombre, hablan 2 o 3 palabritas, Golden. Por más que te diga, hablan 2 o 3 palabritas. Juan Soto lo habla inglés. elemental. ¿Tú sabes por qué Juan Soto habla inglés? Porque su padre lo pusieron con 11, 12 años en un instituto. Lo aprenden rápido. Lo aprenden rápido. Supiste la del pelotero recién firmado, ¿verdad? No, que llegó a Estados Unidos sabiendo poco inglés y le preguntó a los compañeros, bueno, pero ¿cómo voy a pedir cuando vaya a un restaurante? ¿Voy a pasar hambre? Dijeron, no, hombre, no. Eso es fácil hoy día. Tú desde que llegue, el camarero te pregunta qué tú quieres, te lo pregunta en inglés. Tú seguido le dices, give me chicken. Efectivamente, cuando fue el camarero, todo el mundo pidió su plato, le preguntan a él qué va a querer. Le dice, give me chicken. El camarero le preguntó, ¿alone? Le dijo, no, pechugón, pechugón. Claro. Pero tú hablas con esos primeros jugadores. Y de hecho, en la actualidad, los muchachos que llegan a Estados Unidos por primera vez, siempre en el grupo hay uno que sabe cocinar. Y ese se convierte en una figura importantísima en el grupo. Fulano cocina. Ay. Fulano cocina. Porque el dinero que le dan en ligas menores no le da para restaurantes, pero sí le da para comer arroz y habichuela dentro de los apartamentos que ellos alquilan. En una entrevista. Hay una situación que se da, que la generalidad tiene la idea de que esos muchachos en lo que lo firman ya no hay problema y que tienen dinero a borbotones para votar. No, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande. Osvaldo Vigil firmó por $90 y Felipe Rojas Saló firmó por 300. Según el libro, que Felipe tiene una biografía preciosa, bien hecha, bien redactada y sin ninguna, donde Felipe no guardó nada. Él dice, ¿y por qué tú firmaste por $300? Porque esa era la deuda que mi papá tenía. Ay, Dios. Mi papá debía 300 pesos. Yo le dije al que me fue a firmar, ¿tú me das 300? Y él dijo, sí. Entonces me dieron los 300 y yo fui y se lo di a mi papá. Ay, Dios. Era la deuda. Sí. Pero hoy en día, Domínguez de Mao lo firmaron en 5.1. 5.100.000. A Mazara le dieron $6 millones. Dólares. A Sanó le dieron 3.8. A Vladimir Guerrero Jr. 3.5 o 3.8, no recuerdo. O sea, a Juan Soto $1.5 millones. Porque Sanó consigue ese contrato, no ha vuelto a rebajar. Ajá. Eder, cuando tú tienes tanta materia pendiente, tienes que completarla. Yo escuché, Félix, una entrevista a Mariano Rivera y él decía que su tarea en la casa donde estaba con los demás compañeros era fregar y que él se hizo un experto fregando. Y él decía, yo no sé cocinar, yo lo que sé es fregar. Y entonces él fregaba todo. Claro, porque entonces si tú tienes hay compañeros que ponen un poquito más de dinero para no hacer el oficio y hay otros que cocinan y otros que friegan. También dijo que él era un pescador y que a él la pelota no le gustaba. Que él comenzó a practicar béisbol como casi por cosas, pero no porque tenía ningún tipo de afición por el béisbol. Oye, eso, pasando a la historia. No es el primero, ¿no? Mira, que no es el primero. Por ejemplo, tú te pones a ver, ¿por qué Damasito García se hizo pelotero?
Tú te preguntas, un señor que fue selección nacional de fútbol, decidió un momento empezar a practicar pelota y no lo jugaba a una edad, decidió hacerlo con más seriedad y terminó siendo uno de los mejores peloteros. Porque hay gente que tiene el talento que nada más tú tienes que enseñarle algo para decir, pero qué rápido fulano cogió eso. Porque no todos son, por ejemplo, Adrián Beltré, que cuando la gente lo vio con 14 años decía, pero ¿qué hace que no está firmado? Fíjense que provocó que un equipo lo sancionara porque lo firmaron con 15 años. O sea, tuvieron que quitarle años porque no podían seguir esperando para firmar a alguien con ese talento. En esa entrevista que yo refiero, él señala que Mariano Rivera señala que el lanzamiento que él hacía, que rompía muchos bates, él nunca lo practicó, que eso le salía espontáneo a él. Que no era, claro, como que no era un asunto que eso era natural en él. Mira, en el 98 él no lo tenía todavía, en el 97. Y ya estaba en grandes ligas. Los Yankees se dieron cuenta que él no podía ser abridor, lo llevaron al bullpen y desarrolló el cutter. O sea, que es esa bola rápida que él tenía terrible, que rompía los bates y con la cual se convirtió en el mejor relevista de todos los tiempos. Simple y llanamente. O sea, Marichal, cuando llegó a los Gigantes de San Francisco, Carl Hoover, uno de los mayores, de los mejores lanzadores de la historia del béisbol, estaba ahí. Y solo le señaló a Marichal cómo podía tirar el screwball. No hubo que enseñarle más nada a Juan Marichal. Sabía inmediatamente. Lo tomó de una vez y se convirtió en uno de los mejores picheos que hacía Don Juan. O Mario Soto, que luego tiraba recta y slider. En una primera aprendió un cambio con Rob Grizzly que fue imbateable en un momento. Ese cambio de Mario Soto cuando le dio el tercer picheo y se pudo convertir en un pitcher estelar de grandes ligas. Hay algo siempre que te hace sobresalir. La gente habla mucho de Pedro, pero Pedro sin ese cambio que dominaba tan bien, además de esa recta y la curva, Pedro lo hacía todo bien y ese control, pero tú cuando ese cambio de Pedro era literalmente imbateable. Yo creo que la variedad de lanzamiento es la clave, porque el que sustenta su carrera solo, por ejemplo, en velocidad, no llega lejos. No, solo puede ser relevista. Solo puede ser relevista, o sea, tú solo puedes enfrentar 3 bateadores, 4, no puedes pasar de ahí porque cuando dé la vuelta ya ellos saben, todos son bateadores de grandes ligas. Por eso tú tienes que tener una buena memoria, un buen lanzador abridor para saber qué tiro el primer tercio del partido, cuál es mi secuencia de picheo y luego cambiar esa secuencia cuando esos bateadores repiten y luego cuando esos bateadores vuelven en el sexto episodio, también saber qué secuencia y qué tú has tirado y a qué le han hecho buen contacto o no. Eso no es fácil. La gente cree que es una actividad fácil, no lo es. Anoche yo vi a Billo, creo que no sé qué posición que juega de Toronto, darle un jorrón a Cole, que él se lamentó mucho, un juego que estaba para un solo lado. Parece ser que le adivinó un lanzamiento. Mira, hay que decir que los Azulejos de Toronto, y tú lo ves así, bueno, siempre va a adivinar. Por eso son bateadores de grandes ligas, tienen un bate. Por eso que tú dices, es un muerto, pero le puede dar un palo. Le puede dar un palo. No hay jugador que esté de más en grandes ligas. Eso es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Calculen, siempre le he dicho, 30 equipos por 25 peloteros. 30 equipos por 25 peloteros. Entonces, cuando tú tienes 725 hombres especiales, porque tú tienes 300 millones de habitantes y solo hay 725 que juegan pelota de grandes ligas, entonces, ahí no hay muertos, ahí no hay peloterito, ahí no hay, a nadie le están regalando nada. Son todas estrellas. Es una de las cosas más, sí, son, que tú seas mejor que yo, que tú tengas más condiciones, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero por eso es que todo el que tiene un bate en la mano eventualmente puede dar un palo, Cordero, y más un tipo con el pedigrí de Billo y lo bueno que es. O sea, el equipo de Toronto tiene los hijos de papá. Joven, un equipo joven, Félix. Dante Bichette, mucha juventud. y Lourdes Gurriel. Sí, pero esos son los hijos de papá en el sentido de que todos tienen 4 peloteros, hijos de ex peloteros. Hijo de ex pelotero, y eso es. Y ese nombre, Lourdes, es común allá, en Cuba. No, porque eso en Cuba no sabría decir. Lourdes Gurriel. En Cuba. Sí. Porque en Cuba
Hay la generación Yuneski, que es una generación de la década de los 80 que lo usaron mucho por los rusos, y Vladimir. Esos son dos nombres muy comunes de gente nacido en Cuba a mediados de los 70 y principios de los 80, simple y llanamente. Pero el béisbol de Grandes Ligas, nosotros tenemos una deuda impagable con Osvaldo Vejil. Gracias a Dios está en salud. De hecho, está en Estados Unidos operándose una rodilla, que tiene líquido en una rodilla. Sigue pescando todos los días y dando conferencias con los Mets de Nueva York. O sea, sigue activo. Sí. Félix, hay mujeres pilotos de helicóptero, pilotos de avión, hay mujeres que son paracaidistas, hay mujeres que son ingenieros, arquitectos, planificadoras. Yo tengo una prima hermana que sube, qué sé yo, 40 metros en torres de destilación de petróleo, pero no conozco mujeres en el béisbol profesional, ¿o sí? No, es difícil, Cuba, porque las mujeres ahí, en lo que tú estás diciendo, están contra una máquina en algunos casos, en actividades en sí, sola. Pero cuando tú tienes que competir contra el hombre en esa actividad es compleja, porque ellas no tienen su estructura muscular, no le da para tirar una bola rápida a 100 millas. No puede, no la tiene. ¿Tendremos Entonces, alguna vez tendremos una liga de mujeres como la tenemos de baloncesto? es difícil, porque el deporte de hecho no tiene tanta afición, pero hay de softball femenino. Pero sin embargo, en el softball, una mujer te Yo afuera una bola que tú ni la ves. Sí, pero si tuviera que jugar contra hombres, no lo fuera más difícil porque le batearan con más frecuencia, JG. Está Sí, claro, o sea, porque tú te pones a ver una mujer en 100 metros. La diferencia entre un hombre y una mujer en 100 metros es casi un segundo. O sea, tú dices, pero ¿cómo? Es así. Sí. ¿Tú recuerdas a Ceneira, una corredora que existía aquí? Sí, Muchas veces fue cuestionada. Ella jugaba softball en el equipo en la década de los 70. Una empresa llamada Producto Diverso, que estaba en el kilómetro 9, tenía un gran equipo de softball y era bien bueno. Entonces, pero nunca vi ninguna mujer que no fuera softball solamente. Mira, y chata, ¿no? Zeneida Guzmán es una atleta famosa, porque Zeneida era una de las mejores corredoras, pero Sí. La inspección que le quisieron hacer para después, en los 12 juegos, no fue posible. Se hablaba de muchísimas cosas que no señalar, pero no pudo competir. No pudo competir en ese momento. Así es. Esa es la situación. Bueno, el señor Félix Decena. Yo quiero, antes de pasar a ustedes para la pausa, quejarme con algo, y quería tratarlo, y es que la ciudad de Santo Domingo está sumamente complicada y nuestra alcaldesa, con todas las buenas intenciones del mundo, ha intentado hacer una ciclovía. Mire, señora alcaldesa, hacer un carril exclusivo en una ciudad que no cabemos los carros por algo de clase media alta, porque no es verdad que ningún dominicano se va a ir a trabajar en bicicleta. Las mujeres dominicanas son demasiado comparonas, coquetas y que le encanta siempre oler bien y tener el pelo bonito. No se van a ir en bicicleta a trabajar. Ningún hombre que sea ejecutivo se va a ir a trabajar en bicicleta. Dejen de hacerle circuito de bicicleta a la clase media alta. Yo he intentado transitar por la zona de la Bolivia y es literalmente imposible, porque ese cuarto de carril que cerraron equivale a cuando un carro se queda. Cuando un carro se queda, usted ha visto el tapón que se arma. Es lo mismo ahora. El tapón que hay en la Bolívar completa entre entre la Doctor Delgado y la Winter Churchill es insoportable. Yo espero que la alcaldesa recapacite y diga que esto solo va a ser los fines de semana, porque está complicando más una ciudad complicada. Me pueden decir que las grandes urbes, bueno, en las grandes urbes no hay esa cantidad de vehículos que tenemos, y además en esas grandes urbes lo hacen principalmente en otoño y en primavera. Aquí yo quiero que me digan, en este sol que yo tengo aquí atrás de mí, si hay un ciclista que se vaya a trabajar. Pero aquí todo eso, Félix, unido, tienes mucha razón en tu planteamiento, todo eso unido a de que no es una ciudad
preparada para ciclovías, sobrepoblada de vehículos. También a eso hay que sumarle la inconducta de la gente, el irrespeto de la gente. Vi en días pasados a un ciclista que lo que le faltó al conductor del vehículo que venía en la ciclovía fue llevárselo de encuentro. Es decir, aquí todavía no estamos preparados para esta conversación. O sea, definitivamente no. Ellos dirán, education. Pero te van a contestar con la... pero además de educación, tú tienes que saber, mira, Cordero, lo que funciona en España y en Holanda no necesariamente va a funcionar aquí. Estamos de acuerdo. No va necesariamente a funcionar aquí. Hay Hasta los cosas climas. que en esos sistemas funcionan que en el nuestro no. Entonces, los climas son diferentes. Con la actitud. Óigame bien, desde que te llega un ciclista, se te siente al lado, en el cubículo de al lado, con el sudor y lo que conlleva con el sol, dice, hermano, váyase a bañar. Discúlpame, pero vete a bañar. Sí, uno aspira a tener... Porque eso no tenemos que buscarle. No digo, lo que quiero decir es que uno aspira a que podamos tener ciclovías, a que la gente se transporte en bicicleta. Yo me asombré la primera vez que fui a Oxford. Es una población pequeña, pero con gente muy educada y muy ordenada. Ahí la gente se moviliza en bicicletas. Ahí donde está la universidad, enclavada en ese centro, en ese corazón. Y hay que ver la gente con su chaqueta, con su bufanda, montado en una bicicleta para ir o a su centro de estudios o a su lugar de trabajo. Pero yo creo que nos falta muchísimo. Muchísimo. Yo aspiro es a ver la Duarte con París organizada. A eso, yo me conformo con eso. No, los 4 años del alcalde. Barcelona, por ejemplo, perdón, el alcalde de la ciudad de Santo Domingo Este logró algo que todo el mundo quería, sacar el mercado de las pulgas. Yo me conformaría con que Carolina ha de sentar a la Duarte con París. Me inscribo también. Me inscribo ahí. En 4 años que ella logre eso. Sí. Pues vamos definiendo. Guillermo, en Barcelona tú tienes las bicicletas, en Barcelona está la bicicleta enganchada en un tubo, tú le das un código, te lleva la bicicleta, da vuelta y te va al trabajo y vuelve en la tarde y engancha la bicicleta ahí. No en Barcelona, en toda Europa está ese sistema de alquiler de bicicletas. Bueno. Y tienen un chip que tú la puedes dejar en cualquier lugar, no donde la tomaste. Sí. Y hay una información general del movimiento de esa bicicleta y tú puedes usarla sin ningún tipo de problema. Pero eso no es en Barcelona, eso es en toda Europa que está. Yo conozco Barcelona. ¿Perdón? Bueno, no, que yo decía que en París sí vi también, pero el transporte de una persona con un triciclo, pero por la parte de atrás cubierta, con techo y todo ese tipo de cosas. Eso sí. Sí, no, y el uso de la motocicleta, por ejemplo, en Italia, tú ves la Vespa, en España, en cualquier lugar, tú ves un tránsito fluido de motocicletas, pero hay un respeto por el usuario de esa motocicleta. No le tiran un vehículo encima, porque eso tiene una penalidad que nadie quisiera verse envuelto, ni siquiera por casualidad, en un accidente donde se lleve un ciclista o un motorista por delante, porque hay un absoluto respeto. Aquí no creemos en nada de eso. Aquí le decimos maldito motorista, ciclista del carajo. O sea, y así no vamos a llegar a ningún lugar. Es muy difícil. Tú sabes que hay un cuento de Álvarez Guedes, que él tenía una pierna rota y dice, ¿usted sabe por qué tengo esta pierna rota? Porque el conductor, había un perro y estaba yo y me dio a mí. Y él dice, y entonces él dice, porque en este país, en Estados Unidos, dice él, en Estados Unidos, a de ti si tú atropellas un perro. Dice, esa es la diferencia de Cuba y de República Dominicana, porque allá los perros en los balcones no están seguros. Dice, porque si andan por la acera, subimos por la acera y lo matamos en la acera. Ese es el relajo, pero lo que quiero decir que eso requiere de muchas cosas. Claro, estamos de acuerdo. Bueno, Félix, que tengas un feliz resto del día. Como dijiste al inicio, nos congratulamos
con estos 64 años, el primer dominicano que llegó a la Gran Carpa a jugar béisbol, lo que ha abierto el camino para que muchos jóvenes exploren su futuro en los estadios norteamericanos. Muchos han brillado, le han dado nombre a la República Dominicana y de paso han resuelto su situación económica y la de toda su familia. Así es que gloria, Osvaldo, Virgil, por abrir esa trocha por donde han pasado tantos. Regresamos en breve.